La receta secreta. ¿Qué aprenderemos hoy? Hoy tendrás la oportunidad de aprender acerca de una de las filosofías ancestrales más importantes en el desarrollo empresarial del mundo, el Kaizen, la filosofía del cambio para mejorar y la mejora continua. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de la receta secreta? Definitivamente, para alcanzar aquello que nos proponemos, ya sea en lo personal o en lo empresarial, hay que cada vez lograr ser mejores. Sin embargo, a veces cuando nos planteamos metas y decimos, por ejemplo, quiero ser un mejor nadador o quiero que mi empresa crezca un 300%, de pronto pareciera que llegar a esa meta o lograr esa mejora puede ser larga y ser muy tardada. Sin embargo, cuando hacemos una mejora pequeña todos los días, cada semana, el efecto compuesto puede ser enorme. Y hoy vamos a hablar de eso, de esta filosofía Kaizen que nos permite lograr de manera positiva cambios pequeños de manera constante y sistemática. Y pues para hablar de esto, traemos un gran invitado y les voy a leer su biografía, en la cual nos platica y nos da una pequeña idea de lo mucho que vamos a aprender hoy. Fíjense, él posee un doctorado en Management Science por el ESADE, así como un máster de calidad total y una licenciatura en Ingeniería Industrial por Chu Sandren, MBA. Y su expertise Kaizen lo convierte en un referente en esta forma de mejora continua. Además, actualmente se desempeña como profesor investigador de la Universidad de las Américas de Puebla, compartiendo su conocimiento con las nuevas generaciones y además participando como profesor visitante en instituciones como la Universidad de Mondragón, el ESADE de Barcelona, lo cual demuestra su reconocimiento a nivel internacional. Además, desde el 2010, él pertenece al Sistema Nacional de Investigación SNI en el nivel 2, reflejando su destacada contribución en la investigación en su campo, con más de 60 papers publicados y 11 libros. Le damos la bienvenida a Manuel Suárez Barraza. Un gusto que estés con nosotros, Manuel, este día aquí. ¿Cómo estás, Manuel? Pues muy bien, muy contento de colaborar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Oye, pues 60 papers, 11 libros. Yo me pregunto, a veces les digo, oye, ¿cuál es tu libro favorito? ¿Cuál es tu libro favorito de los 11 publicados? Qué difícil. Bueno, es complicado. El primer libro, por supuesto, que siempre uno le tiene mucho cariño, ¿no? De hecho, el primer libro del Kaizen que se publicó, que yo publiqué en 2007 por Editorial Panorama, fue el segundo libro que se escribió en español del tema. El primer libro fue la traducción de mi sensei Masaki Mai, que yo hice la revisión técnica, y el segundo fue el mío. Ese le tengo mucho cariño, fue el primero, de hecho. Pero ahora, el último que acabo de publicar, bueno, el penúltimo, porque el último es un libro en inglés que está ahorita, un libro técnico de Kaizen para empresas, que se llama Kaizen 21 en Amazon. El penúltimo hizo un estudio comparativo de las culturas maya y la cultura japonesa, encontrando los valores fundamentales que puede ayudar a las personas a hacer un crecimiento o encontrar su propósito de vida. A ese libro le llamamos CAT, la palabra maya CAT, que es K-A-A-T con el apóstrofe al principio, Kaizen, CAT Kaizen, el modelo maya japonés para desarrollar el propósito de vida. Le tengo mucho cariño porque ha sido un auge, lo han utilizado universidades, empresas, los jóvenes aquí en la ULAP lo utilizan para ayudar a encontrarle sentido a la vida cuando andan un poco perdidos, desorientados. Entonces, ese es el libro que yo ahorita estoy enamorado de él. Justamente encontrar, porque además, bueno, me encuentro acá en el sureste, ¿no? Donde la cultura maya es visible en muchos de los aspectos, ¿no? Desde su astronomía y por lo que entiendo ahora, desde su liderazgo y su mejora continua también Sí. en esta investigación. Y dime, o sea, y en este libro, porque no nos vas a contar el libro, porque hay que ir por él y ahí vamos a dejar el enlace, ¿no? para adquirirlo, pero ¿qué es del hallazgo más sorprendente que encontraste, por lo cual llevaste esta gran comparación de dos culturas milenarias? Pues déjame decirte que yo, obviamente yo no soy un arqueólogo, como pudieron ver en mi currículum,
Yo me puse a estudiar arqueología maya, tuve un diplomado con el CIDE, me entrevisté con los grandes arqueólogos actuales mayistas, mexicanos y extranjeros, incluso japoneses, para poder comprender cómo los mayas hacían su trabajo y cómo mejoraban su trabajo. De hecho, los arqueólogos me dijeron que era un tema que nadie había escrito, nadie había leído, porque ese es un tema que no ven los arqueólogos. Incluso tuve que publicar un artículo al respecto, que me llevó casi 3 años publicarlo, para poder generar el modelo. Entonces, lo más interesante es que tanto la cultura maya, estoy hablando del periodo clásico, aproximadamente del año 50 al año 800 después de Cristo, y los japoneses en la época samurái del código Bushido, que es más o menos en la Edad Media, ambos tenían valores comunes y ambos tenían conceptos de mejora. Eso es lo más interesante. Y esos valores comunes yo los puse en un modelo en el cual podemos ayudar a las personas a desarrollarlos para que ellos solitos vayan encontrando ese propósito y visión de vida que necesitan. Ahorita, si quieres, más adelante platicamos sobre qué valores, etc. Me encanta. Oye, y pues para ir adentrando en el tema, ¿cómo defines qué es esta mejora continua Kaizen? ¿Cuál es esta filosofía? ¿Qué significa? ¿Y cómo podemos entenderla aquellos que hoy nos están escuchando y que están en el mundo del mundo empresarial? ¿Qué relación tiene con él? Bueno, el Kaizen como tal surgió en los negocios, en el mundo de los negocios, en 1986, cuando Masaki Mai Sensei, que en paz descanse, que por cierto falleció el año pasado, él puso su libro El Kaizen, la clave de la ventaja competitiva japonesa en el mercado. Sin embargo, eso es una filosofía ancestral, como te comentaba. Yo creo que se puede rastrear hasta más o menos el año 1300, 1400 de la época feudal japonesa. Si la pudiéramos definir, está definida por 2 grandes ideogramas o 2 grandes símbolos. El primero de ellos es Kai, que significa cambio, continuidad, las ganas de evolucionar. Y el segundo de ellos es Zen, que significa el concepto del bien para mejorar. Entonces, cuando tú combinas ambos kanjis o ambos ideogramas, construyes una palabra que habla del cambio para mejorar o cambio para crecer, desarrollar, renovarse, renacer. Eso es súper interesante, porque ambos kanjis, recuerden que los kanjis son símbolos que tienen un significado detrás, o sea, tienen una imagen de la realidad que se tiene en el entorno. Entonces, el primer kanji de Kai originalmente era una persona que se automovía y se autodesarrollaba, es decir, la figura de la persona se fue convirtiendo al ideograma del kanji. Y el segundo, el kanji de Zen, era un árbol. Entonces, cuando tú combinas la persona con el árbol, lo que significa realmente es la persona que cuida su árbol interno y lo hace crecer día a día. Eso es muy hermoso, la verdad. Cuando lo ves en el mundo empresarial, yo siempre le digo a las empresas, si tú quieres construir una filosofía Kaizen en tu empresa, necesitas desarrollar personas Kaizen. Que haya un autocuidado, porque parte de este autocuidado y después ir hacia el mundo exterior, ¿no? Que es un poco lo que entiendo de este cuidar el árbol propio. Qué interesante. Y dime, y en esta definición, aquellos que hoy nuestros amigos de la receta secreta nos escuchan, ¿cuáles son estos ingredientes? ¿Cuáles son estos elementos para dar pasos hacia esta filosofía de vida? ¿Cuáles son estos ingredientes? Si hoy no supiéramos, ¿no? Digo, oye, es la primera vez que lo escucho. Además de comprar tu libro, ¿cuál es el segundo paso? No sé. Bueno, hay varios de estos libros, pero bueno, yo creo que el primer gran paso que una persona da para realmente hacer un cambio es darse cuenta que tiene un problema. El Kaizen siempre parte de eso, parte de un problema, ya sea individual o de proceso en el caso de las empresas. Y si tú reconoces el problema de inicio y ves cómo está tu status quo, podrás ser capaz de poder empezar esa mejora. Ahora, reconocer que tiene un problema no es nada sencillo. Normalmente los problemas se reconocen como por la crisis, o, que es la más común, o por algo proactivo. Es decir, lees un libro, ves un podcast en la receta secreta, ¿verdad? Sí, ahí es donde realmente tú puedes reconocer que tienes un problema. Ahí parte el inicio del Kaizen. Y después hay una serie de pasos específicos que podemos hacer para ayudar a las personas a hacer ese cambio. Uno de esos pasos es empezar a visualizar una visión de cambio, ¿sí? Y luego construir un plan de mejora en el cual yo voy a hacer ese cambio. ¿Sí? Si quieres, más adelante vemos un pequeño ejemplo de casos que yo he ayudado. Yo soy coach
empresarial y ayudo a muchas personas en ese sentido. Que justo te iba a preguntar, a ver, entonces el primer ingrediente es darse cuenta que tienes un problema. El segundo es generar una visión hacia dónde quiero ir con un plan de acción. ¿Sería como otro ingrediente o sería El dentro de tercero es el plan de acción. el plan de Porque acción? sí, la visión te dice, y vamos a tratar de ejemplificarlo con este caso. Sí. Hace unos años conocí a una persona, lo voy a hacer muy rápido, que tenía sobrepeso. Un día iba subiendo unas escaleras, una mujer, por cierto, en ese momento de 35 años, pesaba como 135 kilos, y de repente casi le dio un infarto, ¿no? Obviamente fue al médico, le dijeron, etcétera, si tú no bajas de peso se va a morir, voy a hacerlo lo más rápido posible para no consumir mucho tiempo. Sí, y le dijeron, pues tiene que bajar de peso, tiene que comer mejor, tiene que hacer dieta, tiene que hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Y lo que ocurrió es que ella tomó el método, tomó uno de mis libros, por cierto, y empezó a ver el método y decía, bueno, pues yo no puedo hacer ejercicio de manera extraordinaria porque es muy complicado. Entonces tomó un plan nutricional, se fue al parque y el primer día dijo, voy a caminar 20 pasos. Ahí está el plan de mejora, ¿ves? Ahí está el plan de mejora, ¿no? Y yo ya me veía diferente. ¿Cómo me veo? ¿Cuál es la visión? Pues tengo que bajar de peso porque si no me voy a morir. ¿Y cuál es el plan de mejora? Voy a caminar 20 pasos el primer día. De hecho, iba caminando, hizo como que le hablaban por teléfono porque le daba pena porque todo el mundo iba trotando y se regresó, ¿no? A su carro. Al día siguiente regresó y caminó 50 pasos. Y así se fue hasta que fue consiguiendo lo que ella buscaba lograr, es decir, empezar a reducir el peso, comer mejor y empezar a que su problema cardíaco mejorara. De hecho, después el parque tenía 3 kilómetros, ya caminaba los 3 kilómetros, luego trotaba los 3 kilómetros y a más o menos en unos 8 o 9 meses, esta persona empezó ya realmente a bajar más o menos unos 30, 40 kilos específicamente. Todo por seguir esta disciplina, ¿verdad? Uno de los valores fundamentales del Kaizen es la disciplina, entendida como la forma de seguir un método. Si yo tengo un método y yo sigo los pasos del método, construyo una rutina positiva que a la larga se vuelve un hábito. Ella no tenía eso, pero lo hizo por necesidad, ¿verdad? Por crisis, porque si no lo hacía se moría. Hay otras personas que no tienen ese punto. En este caso fue un caso real, de hecho lo documenté y de ahí a partir de ahí he documentado muchos más de muchas personas que hemos ayudado con estos temas. Entonces, identifico el problema, veo una visión hacia donde me quiero ir, construyo un plan de acción que lleva objetivos básicos, se llaman objetivos Shinkansen como el tren bala, porque los objetivos Shinkansen te ayudan a empujarte rápido, muy rápido, a lograr cosas. O sea, que sean sencillos, objetivos. Sencillos y pero medibles. Por ejemplo, en el caso de ella, los primeros 3 meses voy a caminar los 3 kilómetros del parque. Así de sencillo. Sencillo. Y en ese objetivo me pongo acciones. Me levantaré a tal hora, llegaré a tal día, haré esto, comeré esto, etcétera, etcétera. Y lo pongo de forma visual, imprimo mi plan y lo pongo de forma visual. En el Kaizen hay otro componente importante, algo que se llama mieruka en japonés, que es control visual, tanto en las plantas como en la vida personal. Si yo veo el plan y todos los días lo veo, estoy motivado para conseguir seguir trabajando en el mismo. Y me encanta porque, fíjate, a veces, hablando de este ejemplo, ¿no? Y que pasan temas personales y de empresa, pero si tú dices, oye, yo quiero bajar 3 kilos en 3 meses, vamos a poner, pues no es algo que puedas controlar per se, o sea, no es algo que diga, a ver, cuerpo, pierde medio kilo, no, pero si tú me dices, quiero llegar a esto y lo divides en 20 minutos, 20, caminar, ¿no? 20 pasos, 50 pasos, eso sí está en tu control 100% y es medible, es controlable y es accionable. Y lo que más me gusta, yo creo que a veces ese es el reto que a veces nos pasa, es que no lo tenemos visible. O sea, es decir, ¿cómo y cuál es tu recomendación en este elemento de mieruka? Mieruka. Ajá, ¿cómo logro ese control visual? ¿Cuál ha sido tu experiencia para lograr? Porque a lo mejor desde, oye, ponlo en tu celular, ponlo en el espejo, en la oficina, ponlo en un dashboard. ¿Cómo vas viendo esa parte visual? Pues puedes hacer una combinación de cosas. Estamos en el siglo XXI, ¿no? Normalmente en las empresas se utiliza mucho control visual gráfico, es decir, colores gráficos. Es decir, yo pongo la acción, me pongo un programado, me pongo una barrita roja, ¿verdad? Me pongo una barrita azul, me pongo estrellitas. También lo puedo hacer en el teléfono, por supuesto. Hay aplicaciones en los teléfonos que te dan midiendo este tipo de cosas y lo puedes hacer y lo puedes combinar incluso. Puedes combinar tanto tu teléfono que te dé una alarma,
pero voltear a ver, voltear a ver tu mapa o tu plan, tenerlo en ese control. Eso es básico. ¿Por qué? Porque todos los días las personas pueden recaer. Se llama el ciclo de eficiencia, es decir, no siempre sales motivado, ¿verdad? No todos los días sales motivado y eres Superman, ¿verdad? Ya me voy muy no, no, pues, entonces yo volteo a ver y digo, no, hoy no fue un buen día. Entonces, tachita, hoy no fue un buen día. Tachita, hoy no fue un buen día. Pero mañana sí puede ser un mejor día. Avanto la barrita roja, palomita. Y entonces cuentas tus palomitas a fin de mes y te ayuda el coach y te dice, oye, pues hiciste de 10 días, 8 palomitas, muy bien, 2 más o menos. ¿Qué te pasó aquí? Cuéntame. Y empezamos a explorar otros temas para que tú no decaigas en este ciclo de declinación. Eh, creemos que las personas por naturaleza propia van a poderlo hacer. La realidad es que la educación mexicana no ayuda mucho a la disciplina ni a la constancia. Desde niños nos cuentan otras historias, realmente no nos ayudan a inculcar valores como disciplina, como constancia, incluso como honor, que es otro valor fundamental del Kaizen. Entonces, es muy complicado cuando tú entras en una mecánica de este tipo lograrlo, la verdad. Si estás solo, es difícil. Esta persona lo logró solo, pero por crisis, ¿verdad? Pero la mayoría de las personas siempre requieren de alguien que los ayude en ese sentido y no los deje caer. Y es algo muy interesante, porque yo creo que muchos de los cambios pueden de pronto parar, precisamente porque hay un día o dos que te desmotivas y a lo mejor no viste que llevabas 7 muy bien y entonces recaes y entonces vuelves a Sí. regresas como donde iniciaste, ¿no? Es decir, vuelves al El famoso rebote, ¿no? El famoso rebote. La gente hace dietas, por ejemplo. Te voy a dejar dieta de la luna, de la tuna, y luego de repente, ya como al cuarto día no saben ni qué están haciendo, es un desastre. Esto requiere lo que los japoneses llaman control, ¿verdad? El Kaizen forma parte del control. De hecho, técnicamente se llama PDCA, Plan, Do, Check, Act en inglés, que es planear, hacer, verificar y actuar. Es un control, es un ciclo. Parto del problema, trabajo por el problema, verifico si voy avanzando, corrijo, y entonces mantengo el control. No es improvisado. De hecho, estudiar el cambio para mejorar no es sencillo, es decir, en las personas es complejo. Es complejo, y incluso tiene que ver con temas neurobioquímicos. Hay gente que la amígdala, que es esta pequeña glandulita que tenemos en el neurocórtex, pues cuando quiere hacer algo le derrama manda instrucciones para derramar adrenalina, noradrenalina, y pues las glándulas la derraman y yo me apanico y ya no hago nada. Y no, ¿por qué? Pues cómo la gente va a ver ahí medio bonito caminando, ¿no? ¿Cómo ya si yo soy un fumador pervertido, la gente me ve, quito, ¿sí? O etcétera, etcétera, diferentes tipos de situaciones. Entonces, hay que trabajar con la mina, no hay que engañarla. Hay que decirle, si son 10 pasos nada más, no pasa nada. Es poquito. Y fíjate, bueno, en el caso, nosotros trabajamos mucho con fuerzas de ventas, ¿no? Buscamos que los vendedores justo establezcan metas de actividades. En lugar de hacer, oye, quiero vender N 1000, bueno, a ver, vamos a empezar y haz metas de llamadas, haz 10 llamadas, haz tantas citas. ¿Has tenido algún caso en el cual has tenido documentado en un cambio en empresas, un ejemplo de cómo en una empresa tenía una meta, no sé, vamos a llamar vender más, y entonces lo que tuve que hacer son ciertas actividades o a lo mejor financieramente hacernos más eficientes? Dentro de tu experiencia, ¿qué ejemplos o casos de esta mejora continua, de este poco a poco todos los días, has visto que tiene un impacto, un gran impacto dentro de las organizaciones? Bueno, yo tengo 30 años en el campo, para que te des una idea, 30. He asesorado de todo tipo de empresas, desde las más grandes, medianas, pequeñas, de todo tipo. Principalmente, últimamente sí he estado con corporativos grandes de manufactura y de servicios. El Kaizen por sí solo, en sí mismo, si lo implementas a nivel proceso, y ahorita que estamos ya explorando el nivel individual que hemos estado platicando, puede llegar a reducir entre el 40 y el 50% de tus costos de operación. De desperdicio, principalmente lo que los japoneses le llaman muda o desperdicio, es decir, actividades que no le aportan valor al proceso. Ahorita, por ejemplo, estoy con un corporativo muy grande aquí en Puebla que hace procesamiento de leche para marcas propias y marcas reconocidas. Y ya llevamos como 8 meses con ellos, hemos entrenado como 400 personas. Las personas, el clima laboral inicial antes del Kaizen era en una escala de 1 al 10, 10
10 es lo bueno, 1 es lo malo, era de 1.5 antes del cambio. Ahorita es de 8.6 después del Kaizen. Eso es con las personas. Hemos mejorado la eficiencia operativa, no solo obviamente en las líneas de producción, ¿verdad? Sí, en cerca de un 42%. Y ya entrenamos al personal de ventas, acabo de terminar hace 15 días, y el personal de ventas ha aumentado su productividad en 14%. Entonces, es un impacto tremendo cuando se aplica orientado a las personas y a los procesos. Y por supuesto que la alta dirección se involucra y hace que estas cosas ocurran, ¿verdad? Oye, y bueno, ahorita que hablábamos de los ingredientes y un poquito retomando, decíamos, bueno, el paso 1 es darse cuenta, después hacer una visión, después tener un plan de acción, un control visual. ¿Qué último o qué elemento tú dirías, este también hay que considerarlo dentro de esta metodología Kaizen? Esto es para el que estamos platicando ahorita es para las personas, pero puede aplicar también para las empresas. Para las empresas se llama Kata, con K. Kata Kaizen se llama la metodología. Es una metodología de problem solving, ¿no? Hay un paso importante, hay dos pasos importantes. Uno es que si llegas a recaer, hay que buscar las causas raíces del problema. Este es un paso importante. Porque cuando tú encuentras la causa raíz del problema, realmente destruyes el efecto que te produce el problema, o los efectos que te produce el problema. Estoy seguro que esta mujer lo encontró en su momento, y cuando estamos en la empresa usamos una herramienta que se llama diagrama de Ishikawa, o diagrama de causa-efecto, y buscamos las causas raíces de los problemas operacionales que tienen las empresas para que no vuelva a ocurrir el problema. Lo que tenemos que evitar es que el problema vuelva a ocurrir, para que se vuelva sostenible y que las mejoras que haces se queden en el tiempo, tanto contigo como persona, como en los procesos. En Cancún he hecho algunas intervenciones, hace algunos años ayudé a una empresa, no voy a decir los nombres, porque creo que fue... Hay un hotel ahí frente a Plaza Caracol que ayudaba yo mucho. Ok. Ajá. Este hotel también trabajamos mucho en todos los temas de problemas operacionales que ocurren en un gran hotel resort, ¿verdad? Como que las magnéticas se desprograman y el huésped tiene que volver a bajar, ¿sí? Temas de check-in, temas de reservas, temas de abastecimiento, temas de almacenes, temas de cocinas, orden y limpieza en cocinas, programación. También hemos hecho muchas cosas, porque hay una técnica básica del Kaizen que se llama las 5 S, y esas también la hemos aplicado en varias organizaciones como el paso fundamental de arrancar todos estos elementos. Entonces, en estos ingredientes, buscar causas raíces, ¿sí? Y mantener los estándares que vas a poner después en el futuro, que una vez que implementas, son fundamentales. Es decir, una vez que lograste un cambio, tienes que lograr mantener ese cambio, porque si no es como si ella hubiera regresado a no hacer ejercicio, ¿no? Retomando esto, hubiera regresado a las malas prácticas después de haber hecho un cambio profundo. Exacto, profundo. Entonces, en la persona se queda porque tú rutinizas los pasos y tu cerebro lo asimila, engañas a la amígdala, y entonces se vuelve como algo que es común para ti, ¿sí? Que es lo que se llama hábito, ¿verdad? El hábito es una rutina positiva, porque también hay rutinas negativas, que son los vicios. Entonces, el hábito es una rutina positiva. Entonces, si yo todos los días lo hago, algún día fallaré, etcétera, pero todos los días lo hago, se me vuelve una práctica común. En las empresas lo que se hace es que esas rutinas las traducimos en procesos documentados o en estándares documentados para que la gente repita el estándar. ¿Qué es un estándar? Pues una guía de trabajo en el cual yo voy viendo una serie de pasos y repito el estándar. Si el empleado se acostumbra a repetir el estándar, va a mantener una estabilidad en el proceso y las fallas van a desaparecer. Si encuentra otra falla, corrige, detecta el problema, hace todos los pasos que comenté, busca la causa, etcétera, lo mejora y vuelve a hacer otro estándar. Entonces ahí se convierte en un ciclo virtuoso. Ese es el famoso Kaizen en la operación. Oye, y además me parece como muy interesante porque de alguna manera en la parte humana, y es la pregunta que te quiero hacer, pues engañas a la amígdala. La pregunta aquí es en la organización, ¿a quién tienes que engañar, digo, en el buen sentido de la palabra? ¿Cómo puedes modelar esto? Porque yo he visto muchos casos de empresas que generan un proceso, pero de pasar del proceso a un papel bellísimo, ¿no? De A, B, C, y que todos dicen, sí, quedó increíble el proceso. ¿Cómo bajas del
papel a la realidad este proceso para que realmente, no como engañas esta amígdala para que no se quede en el papel, ¿no? O sea, la amígdala corporativa. Yo creo que engañas a 3 amígdalas corporativas. La primera que engañas, esa es la resistencia al cambio. Ahorita te olvidas. Esa es la primera. La segunda que engañas es a, a la alta dirección cuando nada más lo quiere hacer de manera disfrazada para que realmente la gente vea Tengas la certificación, ¿no? que tenga la certificación o pases la auditoría. Y la última que engañas es a ti mismo. Porque cuando tú como operador no lo haces y te lo hace un consultor, entonces tú no te involucras. Una de las claves del Kaizen es que el cambio para mejorar, la persona que cuida su árbol entero eres tú. Tú tienes que hacer el cambio. Tú tienes que hacer el estándar, tú tienes que buscar las causas. Si tienes que aplicar las 5S, lo tienes que hacer tú. Cuando nosotros hacemos las intervenciones, somos simplemente asesores y coaches. Las personas son las que hacen el cambio. Las personas que no entran al cambio, y esa es la otra, la resistencia al cambio, pues solitos se van quedando solos porque otras personas sí lo hacen, mientras que unos se van quedando. En México no es nada sencillo, ¿eh? En México no es nada sencillo. Nos lleva tiempo en este hotel que te digo, en estos hoteles, porque y de hecho hasta documenté el caso. Cuando hicimos la cocina la reordenamos de forma visual, le llaman cocina Seiton, son cocinas visuales. La reordenamos porque yo había tenido una experiencia anterior, sí voy a decir el nombre del grupo Los Arcos, yo fui asesor por muchos años del grupo Los Arcos de mariscos, que está en Sinaloa, pero tiene en todo México y casi el mundo, tiene en Estados Unidos también. ¿Sí? Hicimos todo un proceso tremendo de implementación de Kaizen, entonces lo duplicamos en esto. El primer paso, el cocinero me dijo, el chef me dijo, mi almacén está hermoso, no tiene ningún problema. Le digo, ¿le hago una prueba? ¿Qué le parece si me busca un aceite de oliva de tal, y me lo puede traer aquí en 6 segundos? Y entonces fueron a buscar el aceite, no encontraron el aceite. Regresó. Ah. No sé que su almacén está bien. Entonces no es el caso. Entonces ahí había resistencia, ¿ves? O sea, estoy bien, yo estoy perfecto. Cuando implementamos las 5S ahí, 5S Kaizen en la cocina, el cambio fue abismal. Ellos tardaban aproximadamente unos entre 34 y 36 minutos de servirte un platillo serio a la hora de la comida. Después de la cocina, 18 minutos. Wow. Y eso te traduce en el cliente más contento, puede ser más productivo, o sea, Más contento, satisfecho. Tú, como chef, menos conflictos, menos estrés, más eficiencia, optimización de recursos y sobre todo, si tú haces que la gente tenga armonía en su trabajo, disfruta su trabajo. Uno de los valores que encontramos con el Cat Kaizen es el orgullo por el trabajo. En México parece que cuando uno va a trabajar es como un castigo. Hasta tenemos frase los mexicanos. Sí, tenemos la famosa frase, ya gracias a Dios es viernes, ¿verdad? es lunes. O también decimos, los lunes ni las gallinas ponen, por ejemplo. No, o sea, bueno, recientemente no voy a también a decir, pero escuché una canción, ¿no? Una canción nueva. Y decía, Dios mío, si así te paras a trabajar y vas todos los días, qué horror, porque, pues como tú dices, no hay ese orgullo, no hay estoy aprendiendo. Yo misma estoy cultivando este árbol, como dices, propio, donde a través del trabajo, ¿no? Porque por ahí hay una frase muy bonita, ¿no? Como a través del trabajo realmente engrandeces, el alma engrandeces lo que eres y amas lo que haces y te gusta a lo que te estás levantando todos los días. Hay muchas personas en México que su arbolito está muy seco, incluso ya está a punto de morir, porque está muy frustrada, porque sus trabajos, no por ellos incluso en muchas ocasiones, por los mismos sistemas, nosotros le llamamos burocráticos obsoletos, ¿verdad? Que han lastimado a las personas y las lastiman día a día y no los ayudan a crecer, ¿sí? Por eso hay errores, por eso hay accidentes, por eso hay fallos, porque la gente está muy estresada. Hay un estudio que hizo Cristina Raunich de la Secretaría de Salud de 2023 y encontró en una muestra de 5,000 trabajadores que el 80% de los trabajadores mexicanos sufren algún tipo de estrés. 80%, imagínate, en la muestra, yo no me imagino si hiciera realmente un estudio global, ¿verdad? Ha de ser enorme el nivel de estrés que viven las personas en este país y que han perdido valores como el honor, como la disciplina, como el orgullo por el trabajo, ¿sí? Y queremos rescatarlo, por eso yo escribí el Cat Kaizen.
Oye, y para cerrar, a mí me encantaría justo cerrar con el tema de los valores. Justamente estos valores que dan esta filosofía y que alimentan este arbolito y que hace que la empresa sea un gran bosque, ¿no? Que es lo que permite esta productividad desde un punto de vista, me parece, humanista. ¿Cuáles serían, y para aquellos que, porque justo decías, oye, el orgullo, ¿no? Hay valores que a lo mejor ni siquiera, la honestidad como que sí es un tema que yo creo que en todas las paredes las encuentras, ¿no? De las organizaciones que hacen nuestros valores. Honestidad, ¿no? Que es, me parece que es como un básico, pero ¿cuáles son estos valores que consideras son fundamentales para esta mejora bueno, más allá, esta filosofía de mejora? Pues en el Cat Kaizen encontramos estos 4 de las 2 culturas. Yo quiero rescatarlo porque fueron las 2 culturas, ¿sí? Ujú. En épocas diferentes, en entornos diferentes y con contextos muy diferentes, por supuesto, pero aparecen en la. El primero que no hemos hablado de él es la humildad. En México hemos perdido muchísimo la humildad. Y no voy a poner valores de reacción como este de la honestidad, que, pues soy corrupto, ahora tengo que ser honesto. No, más bien valores de proactividad, ¿no? Construye cosas con la humildad. ¿Qué es la humildad? La capacidad de seguir aprendiendo. Deja atrás tus egos, tus grados, tus niveles. Yo sigo estudiando. Yo en 14 de junio soy instructor de la embajada japonesa, voy a dar un curso en Japón, pero voy a estudiar con otros japoneses y sigo estudiando, sigo aprendiendo. Eso es la humildad. En México hoy falta mucha humildad en todos los niveles, en todos. Luego, por supuesto, el honor, entendido como el cumplimiento de la palabra. Es decir, si yo digo algo, lo cumplo, y ese también es un problema muy grave en este país. Muy, muy grave. Entonces, Muy sí, muy grave. Y por eso estamos como estamos, la verdad. Sí, por supuesto que la disciplina y la constancia ya las comenté. Y finalmente, voy a aumentar 2 importantes. Son 4 pilares en el modelo. El último es el orgullo por el trabajo, que ya lo comenté. Es decir, el sentir pasión por lo que haces, porque has encontrado tu propósito de vida. Aunque seas un taquero, un tortero, ¿sí? Un guía de turistas en la Ribera Maya que te lleva a bucear, ¿sí? A Espujá, ¿verdad? A Xcaret, etcétera. Aunque seas eso es lo que a ti te nace. Una vez, y lo platico rápido, estaba haciendo el estudio para el Cat Kaizen y me fui a Muyil, ahí cerquita. Muy bien. Sí, 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 sí. entonces el guía que iba en la lancha conmigo, íbamos el arqueólogo, el guía y yo, porque íbamos a bajar a uno de los canales que unen la laguna de Muyil, que es enorme, la reserva de Siancán. Esos canales lo construyeron los mayas, son artificiales. Entonces bajamos con visor, etcétera, para verlo. Cuando subí me dice, ¿qué le parece mi oficina? Me dice el lanchero. Dije, ¿tu oficina? Sí, aquí es mi lancha, esta es mi oficina. Le dije, pues qué envidia, te la cambio. Le dije. Entonces, ese hombre, esa persona, es feliz cada vez que sale a trabajar. Pero pregúntale a un personal estresado de alguna oficina en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, ¿sí? O algún operario que tienen un ambiente tóxico de trabajo burocrático mecanicista, a ver si realmente se siente así. Entonces, esos son 4 fundamentales. Y el último, algo que yo le llamo Kodawari, con K, con W, Kodawari, que es compromiso por lo que uno hace. Es un valor muy bonito. No importa lo simple que hagas, la acción que hagas tan simple, todos los días te levantas a hacer tu compromiso porque tú tienes una razón de ser. Aunque yo vaya a barrer, aunque yo vaya a abrir la puerta de vigilancia, aunque yo vaya a dar una clase, aunque yo vaya a hacer un programa de podcast, todos los días me levanto muy contento y comprometido por hacerlo bien ese día. Tiene que estar en tu mente, lo tengo que hacer bien, no lo tengo que hacer al ahí se va, como decimos los mexicanos, al chile, ¿verdad? No, Sí. bien. Esos 5 creo que son muy importantes y están en el modelo Cat Kaizen. Me encanta porque además, ya sea en lo personal o en lo empresarial, estos valores, pues transforman vidas, ¿no? Transforman vidas, transforman resultados, ¿no? Como desde perder peso, ¿no? Hasta bajar pues más bien aumentar la satisfacción laboral, ¿no? El gusto por ir a tu empresa, me parece que es un tema que, como dices, si lo trabajas en lo individual y luego de lo individual se hace grupal, bueno, pues eso se vuelve un catalizador fundamental y pues muchas felicidades porque hoy, como tú bien lo dices, pues en México, en nuestro país, en Latinoamérica, esta filosofía
Es una filosofía que necesitamos y que además, bueno, qué maravilla que sea compatible y que haya coincidencias con la cultura maya, ¿no? Que hay que sentirnos orgullosos de esta cultura maya, que además pues está a la par que la cultura japonesa y que se enriquecen. Oye, pues muchísimas gracias, un gusto que estuvieras hoy con nosotros. No sé si quieres dejar algún mensaje final para aquellos que hoy pues nos están escuchando. Pues que se acerquen a la filosofía Kaizen a la filosofía Kaizen. Este libro surgió porque en una conferencia alguien me dijo, usted habla mucho de Japón y nada de México, y yo me puse a estudiar 4 años para demostrar que también nuestras culturas podrían hacer las cosas. Acérquense a la filosofía Kaizen. Es factible cambiar personas, es factible cambiar procesos, es factible cambiar empresas, siempre y cuando ustedes tengan la disponibilidad de poderlo lograr. Creo que la Ribera Maya en Cancún, yo he trabajado mucho por allá, pues es un lugar cercano para mí, de hecho. Yo voy seguido, lo quiero mucho, etcétera, etcétera. Hay unas áreas de oportunidad enormes, en servicios, ¿sí? En logística, en turismo, etcétera, donde podrían todavía ser mucho más productivos, podrían incluso tener servicios de clase mundial, no solo por la certificación, sino la realidad que vive el cliente en el día a día o el huésped en el día a día, lo podrían hacer sin lugar a dudas. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Dicen por ahí que cualquier carrera inicia con un primer paso, y creo que el primer paso hoy, ya si escucharon y te escuchamos hoy aquí, pues el segundo es encontrar cuál es ese problema, qué área de oportunidad podemos mejorar, qué es aquello que hoy no estamos tan contentos para poder explorar esta filosofía. Pues muchísimas gracias, un gusto que estuvieras hoy aquí con nosotros. Manuel, te mando un fuerte abrazo hasta Puebla, y pues a las personas que nos escuchan, ya saben, amigos, un día a la vez, mejorar poco a poco, y sobre todo los valores, que los valores sean lo que oriente cada una de tus decisiones y cada uno de tus pasos. Un abrazo y que tengan un excelente día. Nos vemos. Bye, bye. Gracias. Bye, bye. Porque en los negocios no se trata de cerrar tratos, sino de construir relaciones. No olvides formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestras plataformas y no te pierdas nuestros próximos episodios. La receta secreta, el video podcast de Oplify.